Hola, te habla Jairo Fonseca y en esta presentación te voy a enseñar cómo personalizar aún más tus reportes o plantillas con el módulo AstroReporte. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que te he enseñado hasta ahora es la generación de los reportes con esta herramienta AstroReportes, que es una herramienta bastante útil e interesante para la generación de contenido. Estas son unas plantillas que inicialmente liberamos, son 20 plantillas, pero vamos a seguir liberando muchas más plantillas. En algún momento, por ejemplo, cuando estás trabajando esta plantilla, tú deseas cambiar este texto, por ejemplo, potencial de escenarios para la casa tal. Entonces, en vez de decir potencial de escenarios, tú consideras que es más adecuado o correcto decir, por ejemplo, eh, probabilidad de realización para, ¿sí? O en vez de potencial decir capacidad de interacción entre, ¿sí? No sé, cambiar el texto. Por ejemplo, el encabezado de tipos de aspecto lo deseas cambiar, en vez de decir tipos de aspecto, decir probabilidad de escenarios positivos o negativos, porque tipos de aspectos son los aspectos positivos, negativos o neutros, ¿no? Con las conjunciones. Entonces, de alguna forma cambiar eso, o también cambiar este texto aquí que dice generado, que todas las plantillas lo tienen generado con nuestro reporte software astrología, quieres cambiar eso. Todo eso lo puedes hacer, pero para eso es necesario tener la licencia estándar del software AstroReporte. Ya la licencia estándar está orientada a personas que desean tener una mayor generación de marca con la creación de sus reportes. Entonces lo que vamos a ver a continuación requiere tener la licencia AstroReporte en la modalidad estándar. ¿Qué es lo que significa modalidad estándar? Que todas estas plantillas las puedes personalizar a tu gusto y a tu criterio tal como quieras o como desees. En la modalidad básica, que es la más sencilla, solo puedes usar las plantillas pero sin modificar la estructura de la plantilla. Ya con la modalidad de licencia estándar sí puedes modificar estructuras de plantillas y crear tus propias plantillas y de alguna forma, si lo deseas, también compartirlas con otras personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí muy sencillo. Vamos a cargar, por ejemplo, esta plantilla, la 0201. Dice tendencia en signos. Fíjate que cuando yo ejecuto esta plantilla, el texto de los títulos siempre va a ser el mismo. Tendencia en signos y signos. ¿Sí? Entonces aquí voy a seleccionar antes los aspectos. Voy a resetear la plantilla. La ejecuto para, ya teniendo los ítems, ya puedo visualizar los valores. Entonces, en vez de, por ejemplo, decir signos, puedo colocar aquí otro texto que sea, por ejemplo, eh, áreas o elementos del zodiaco, por decir algo. O áreas del zodiaco. En vez de signos, puedo llamar áreas del zodiaco. En vez de elementos, puedo llamar, por ejemplo, interacción con los elementos. Puedo poner eso, interacción con los elementos. Aquí comportamiento individual, en vez de solo puedo poner comportamiento individual. Comportamiento en grupo, en vez de grupo puedo poner comportamiento en grupo. Y interacción de elementos, esto lleva tilde. Ups, ahí, espérate, interacción de elementos. Y aquí en naturaleza puedo colocar eh, capacidades, capacidades de ejecución, que esto hace referencia a el comportamiento de liderazgo, de adaptabilidad o de fijeza, ¿no? O de movilidad, perdón. Ejecución. Ahora, esto lo puedo guardar, lo debo guardar con otro nombre porque si no lo guardo, pues no me lo guarda. Entonces, perdón, no guarda los cambios. Entonces me voy a administrar reportes, oprimo este botón Save As. Él me dice el nombre con que lo deseo guardar, lo voy a guardar no en esta carpeta, sino en la carpeta AstroReporte estándar para que me quede listado en la primera. Voy a ponerle el nombre, por ejemplo, te recomendaría que le pusieras esta mnemotecnia 0000, mi plantilla 01 o mi plantilla, bueno, el nombre que quieras, para que te la liste en primera instancia, ¿no?
Entonces fíjate, ahí la guardé, y aquí en reportes, como la guardé en estándar, aquí está guardada mi plantilla. Entonces fíjate que esta fue basada en esta información, en esta plantilla, pero con esta información. Ah, bueno, generado por, entonces en vez de por, puedes poner tu nombre, por Pedro Pérez, consultor profesional. Ok, te recomiendo que dejes los pasos pues para que tengas un poquito de claridad de cómo se genera la información. Bueno, ahí voy a guardar el cambio, entonces ya no es guardar como, sino guardar. Esta es la que tengo cargada actualmente. Entonces fíjate que cuando la llamo, ahí está generada por Pedro Pérez, consultor profesional. Y esta es la forma, digamos, sencilla de modificar plantillas ya creadas. Entonces aquí el truco es, primero, guardarla como, o sea, cargas una plantilla ya creada cualquiera, la guardas como, vamos a, por ejemplo, ponerle a este nombre, la guardo en nuestro reporte estándar, no en la RF, sino en RBF estándar. Le cambias el nombre, esto es súper importante, cámbiale el nombre, por ejemplo, te va a poner 01. Y aquí ya en las listadas, fíjate, está la 00 plantilla, la 001 mi plantilla, que son tus propias plantillas. Por ejemplo, esta le voy a poner, copio esto, y lo voy a pegar acá. Voy a administrar reportes, guardar como, generado por Pedro Pérez. Si sigues estos pasos, tú estás creando tus propias plantillas, ¿no? Si llegas a cometer algún error, por ejemplo, que cambiaste alguna plantilla de estas, pues, ¿qué te recomiendo? Pues desinstala el programa, vuelves y lo instala, y la nueva instalación te carga las plantillas por defecto. Por eso es recomendable que los cambios que hagas a las plantillas los hagas en tus propios archivos, no con tus propios nombres, no con los nombres por defecto, porque esos son los que utiliza el software, sino con tus propios nombres. Más adelante te voy a enseñar cómo cambiar el tipo de letra, muchas variables que trae el software predeterminadas, por ejemplo el nombre completo, fecha, horas, etcétera. Cómo manejar todas esas variables, te lo voy a enseñar a manejar más adelante. Aquí, digamos, te expliqué muy rápidamente, muy sencillamente, cómo modificadas ya plantillas creadas, para lo cual, pues recuerda, necesitas una licencia estándar de estos reportes, que es la que te permite crear y modificar tus propias plantillas con tu propia información. Entonces, fíjate, voy a ejecutar esta plantilla, la ejecuto, la visualizo, y ya aquí es totalmente personalizada con tus datos, con tus nombres. En ninguna parte hace referencia a software astrología ni al producto como tal, sino que ya estás optimizando los reportes para generar tu propio posicionamiento de marca con tus consultantes o las personas a las cuales tú les hagas asesoría. Ya en otros videos te enseño detalles más precisos de cómo cambiar el tipo de letra, formato, etcétera, etcétera, y cómo manejar las diferentes variables que están hasta el momento implementadas.